Hace un par de semanas hacíamos una entrevista similar a esta y hablábamos de los resultados del primer cuarto. Y ahora lo que nos interesa es saber cuáles son los del segundo cuarto y cómo está pintando esta pandemia y cómo está afectando el mercado inmobiliario. José Carlos, ¿por qué no empezamos contigo y nos cuentas un poquito qué te están arrojando las cifras de este segundo cuarto en cuanto a números? Me parece que ya empezamos a ver ciertas cosas que nos habíamos empezado, que habíamos empezado a dibujar cuando arrancó todo esto, ¿no? De entrada, uno de los insights un poquito más notorios es la bajada de nuevo inventario para el caso de oficinas en México. En el último trimestre se entregaron, o por lo menos en el último trimestre monitoreado, que fue el segundo, se entregaron solamente 12,000 metros cuadrados. 12,000 metros cuadrados que antes eran trimestre con trimestre digamos, hasta el tercero del 2019 se habían venido entregando en promedio alrededor de 100, 120,000 metros cuadrados trimestrales. Y en bueno, pues desde el primero del 2020 y en este segundo solo se entregaron 12,000 metros para la Ciudad de México. Y lo que nos dice, pues, son varias cosas, ¿no? La primera es que desde antes empezó a haber digamos, un poco una dinámica más lenta de estas nuevas entregas por el cambio de administración. Y luego lo que vino a hacer COVID es todavía a ralentizar un poco más todo este tema de nuevo inventario, ¿no? El dinamismo evidentemente se tendrá que recuperar, pero fue muy notorio que por primera vez, por ejemplo, en los últimos 5 o 6 trimestres, Monterrey entregó más inventario que Ciudad de México, ¿no? Monterrey se entregaron casi 60,000 metros cuadrados de nuevo stock en una sola torre, ¿no? En Topo Obispado se entregaron esos 60,000, 10,000 metros cuadrados lo rentó WeWork durante el segundo trimestre. Sin embargo, pues fueron muchos más metros cuadrados de los que la Ciudad de México, entregó este trimestre. Entonces, ese es un dato interesante también. Los precios por metro cuadrado fueron afectados más por el tipo de cambio, sobre todo en mercados dolarizados como es en Ciudad de México, más que en Monterrey y Guadalajara. Sí, se vieron afectados sobre todo en A más y A. Sin embargo, bueno, esto tuvo digamos, dos fuentes. La primera es todo este tema de COVID, que ya se venían dando también, particularmente en las grandes ciudades, un tenant market, ¿no? Un mercado de inquilinos en donde el inquilino tenía el poder de negociación. Bueno, esto lo vino justamente a acentuar un poquito, ¿no? Todo este tema de COVID. Y súmale todavía el tema de la depreciación del peso, bueno, pues vino a afectar aún más este tema. Entonces, ¿qué está sucediendo hoy? Lo que nos ha tocado ver es negociaciones de contratos, nos ha tocado ver también disminuciones, o por lo menos este es lo que pronostican de cara hacia el final del año, ¿no? Disminuciones en los ingresos operativos netos de algunas de las propiedades, sobre todo A más y A en mercados como Ciudad de México. Y esto, bueno, pues tendrá que traducirse también a mayores cuentas por cobrar por todas estas, justamente todas estas negociaciones que se están dando. Pero me parece que si bien ya empezamos a ver algunos movimientos, y el claro ejemplo, hoy vimos un movimiento grande que nos llamó muchísimo la atención, fue la oficina que ocupaba Sordo Madaleno en Antara Corporativo, ¿no? Que fueron alrededor de 2,000 metros cuadrados. Bueno, pues esa fue una salida que nos llamó mucho la atención al ser muchos metros cuadrados en un corporativo. Tenemos tasas de disponibilidad para Ciudad de México en su totalidad, para A más y A, de 14%. Sin embargo, hay algunos outliers que están jugando por ahí e impactando estas tasas, ¿no? Por un lado está el submercado del norte, que trae una tasa de disponibilidad muy alta, ¿no? Más arriba de más del 40% de tasa de disponibilidad en el mercado, y durante los últimos 4 trimestres por encima del 36%. Y del otro lado tenemos un outlier, digamos, positivo en el sentido. Periférico Sur ha tenido también los últimos 4 o 5 trimestres una tasa de disponibilidad del 2%. Entonces, si sacamos esos dos outliers de la ecuación, el promedio de la tasa de disponibilidad para el mercado de la Ciudad de México anda sobre los 11, 12, 13%, lo cual quiere decir, pues, que es un mercado relativamente con buenos fundamentales. No quiero decir ni malo ni bueno, sin embargo,
es un mercado con buenos fundamentales, ¿no? Entonces, eso vamos a empezar a ver cómo se va a comportar la tasa de disponibilidad de cara al final del año, tercer y cuarto trimestre, cómo va a afectar el tipo de cambio, cómo va a afectar COVID y estos contratos y estas nuevas relaciones contractuales que se están dando, ¿no? Porque evidentemente todos estos términos en los contratos van a tener que cambiar, ¿no? Hoy la gran, digamos, la gran pregunta es, ¿se va a reducir el espacio de las oficinas o va a aumentar el espacio de oficinas debido a todas estas medidas que tenemos que implementar de sanitización, salud, salubridad, etcétera? O bien van a jugar van a jugar en el campo otro tipo de players, ¿no? Como el flex space también, cómo está afectando. Se vino el home office o el trabajo desde casa también como una alternativa, ¿no? Entonces, ¿cómo impacta todo esto en el metraje o el espacio ocupado por los corporativos en las oficinas, ¿no? Entonces, por ahí es lo que logramos destacar nosotros de los resultados de las estadísticas. Pues me quedaría por aquí. Oye, Pedro, y en el contexto, ustedes que son firma global, ¿cómo esto lo que está reflejando, digamos, el estudio de José Carlos, de su firma, esto es típico de lo que se está viendo o hay algunos, en Latinoamérica en general es lo que se está viendo en Estados Unidos, ¿es más o menos igual o es distinto? Ahora sí, como dicen, tenemos otros números y en algunas cosas están muy diferentes. Nosotros, por ejemplo, estimamos que la oferta la tasa de oferta de oficinas, la de desocupación, es más cerca del 18% que del 14%, ¿de acuerdo? Entonces tenemos una diferencia significativa. Y nosotros, te puedo decir, hay un grupo que se llama el Instituto Comercial Industrial, donde tenemos nuestras gentes de research que platican con los otros analistas de las empresas, vamos a pensar, globales de real estate, y más o menos hemos tratado de hacer una homologación de calificaciones de edificios y de conceptos. Y más o menos todos nosotros concluimos en las cifras. Entonces, nosotros traemos una tasa mucho mayor de desocupación. Nuestro sample de oficinas es más bien como de 7.3 millones de metros cuadrados, ¿de acuerdo? Y entonces, nosotros sí vemos el mercado mucho más sobreofertado de las estadísticas que decía José Carlos. Otra cosa que ha cambiado muchísimo es que hoy por hoy más o menos hay 1.283.000 metros cuadrados disponibles en el mercado. Pero una cosa interesante que es diferente de otros años es que el 27% de la oferta está en espacios acondicionados. Antes era raro encontrar muchos metros cuadrados ya acondicionados. Hoy por hoy, el 27%, vamos a pensar casi la tercera parte del stock, está en espacios que ya tienen tenant improvements. Y eso también lo hace bastante diferente, ¿no? Los datos que nosotros tenemos de nueva oferta a junio del 2020, tenemos que hubo 293,000 metros cuadrados que se sumaron durante todo el año. Aquí no tengo exactamente el número del último trimestre. Y vemos que hay en construcción más de 1 millón de metros cuadrados. Y otro tema importante es que la demanda neta se cayó de 256,000 metros cuadrados en el segundo trimestre a más o menos 133,000. Entonces hay una reducción enorme en la demanda neta del mercado de oficinas. Y creo que el tercer trimestre no apunta a mejor, ¿de acuerdo? Que todavía en el segundo trimestre había operaciones pues, que traían ya su impulso, su vuelo de lo que venía fraguándose desde el primer trimestre. De hecho, en México no empezaron los cierres de empresas y de centros comerciales hasta, yo creo que hasta prácticamente abril, ¿no? Entonces, pues muchas cosas ya estaban muy encaminadas. Esto, pues claramente
hay un desplome en la demanda de oficinas, no nada más en la Ciudad de México. Yo creo que es un fenómeno mundial. Si tú ves los reportes de las empresas públicas del sector inmobiliario comercial, hay contracciones enormes. Parte es que nadie sabe bien cuántos metros va a necesitar y cómo los va a necesitar. Y entonces el mood de las empresas es más bien, oye, pues mejor renuevo mi contrato por un año, por unos meses, y ahí le vamos viendo. ¿Para qué voy a tomar una decisión de 5 o 10 años cuando no sé exactamente qué o cómo, qué va a pasar, ¿no? Ese es más o menos en donde nos encontramos en el mundo hoy por hoy en el tema de las oficinas. El famoso pretend and extend, ¿no? Por lo pronto. Están comprando tiempo las empresas. Pues mira, siempre cuando tienes un contrato que expira, tienes a fuerzas que hacer algo. Lo más fácil es extenderlo por unos meses. Y lo más difícil es abrir uno nuevo donde tengas que hacer una nueva construcción y gastarte todos tus tenant improvements, que como tú bien sabes, te puedes gastar fácilmente $1,000 el metro cuadrado, pero no nada más eso, es un proceso de 6 meses, si bien te va, si no es que de 9. Entonces, ¿y cuánto espacio vas a necesitar? ¿Qué tan distanciados vas a poner a las personas? Hay tantas preguntas que lo más fácil es, oye, vamos a renovar el contrato por unos meses y luego ya vemos. Que además de todo lo que vemos en nuestro negocio, traemos muchísima actividad de renovaciones importantes, porque esas hay que atenderlas a fuerza, y poca demanda, poco interés en gentes que tomen decisiones a 5, 10, 15 años. Sí habrá algunos, pero no son la mayoría. No, y el desplome, que lo que yo he estado leyendo en reportes, o sea, es como 80% menos de demanda con respecto al año pasado, ¿no? Aquí en la estadística está viendo que más o menos la actividad son 230,000 metros cuadrados, pero la demanda neta son poco más de 100,000. Entonces, pues mucha de la actividad son estas renovaciones. Creo que en la segunda mitad, en el año 2020, un poco de lo mismo, pero más acentuado. La demanda neta a junio, según nosotros, es de 133,435 metros cuadrados. Entonces, otro fenómeno, creo yo, es que hoy habiendo tanto espacio con instalaciones, yo creo que algunas empresas van a tratar de ver si ese espacio les funciona, porque si te funciona, te ahorras mucho dinero en tus adecuaciones. Entonces, hoy por hoy también es bueno que hay mucho de ese espacio. Normalmente, yo me acuerdo, en años pasados había muy poco, ¿no? Entonces, ahora, el tema de los dólares es un mercado que se ha venido medio pesificando o dolarizando, pero con una bola de cláusulas creativas, con topes de tipo de cambio, etcétera, que es muy difícil homologar un contrato con otro. Que alguien te dice, ¿a cuánto firmaste? No, firmé a 25, pero no es lo mismo firmar a 25 con topes que sin tope, ¿no? Más en una situación como la que nos encontramos, donde ya tenemos la experiencia que el tipo de cambio se puede mover rapidísimamente, ¿no? José Carlos, ¿estás viendo que esto es en todos los mercados donde están ustedes levantando datos, estas tendencias, digamos, estos resultados? Sí, la verdad es que hemos visto en todas las en los 3 mercados que nosotros monitoreamos, 4 con Querétaro, hemos visto esta caída en los precios, ¿no? Y definitivamente, pues sí, las entregas han sido menores, pero también la demanda ha sido menor, ha caído un poquito. Entonces, estas absorciones netas que estamos viendo al final del tiempo no eran o tenían una correlación diferente frente a las entregas, ¿no? Normalmente cuando
o con el precio, con el asking rent, ¿no? Nosotros, justamente como lo decía Pedro, ¿no? Nosotros lo que no hacemos es ampliar, justamente, ¿no? O sea, nosotros no muestreamos el mercado, caminamos absolutamente el 100%. Entonces, lo que nosotros hemos dado cuenta es, hay una correlación o digamos, una dinámica bien diferente a lo que sucedía o sucedió en crisis anteriores, ¿no? Que cuando tú tenías un tenant market, que ahí estoy totalmente de acuerdo con él, ¿no? Hoy venimos viviendo en el mercado de oficinas un tenant market desde hace 2 años, sobre todo en la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México tú veías, perdón que me pase de tema a tema, pero se me vienen muchos datos a la mente. Tú veías un mercado dolarizado, ¿no? Veías contratos digamos, dolarizados, el 90% de las propiedades A más, pues no te exigían un contrato firmado denominado en dólares. Hoy lo que estamos viendo es la disposición de casi un 80% de esas propiedades a firmar en pesos. ¿Me explico? Es decir, el asking rent sí, oye, pues sí te lo doy en dólares, ¿no? Pero estamos dispuestos a cambiar esta dinámica a pesos. Entonces, en el caso de Guadalajara también hay algunos mercados que están sobreofertados más que otros, pero definitivamente también hoy todo este tema de COVID ha afectado de tal forma de acentuar este tenant market que habíamos venido viviendo, ¿no? Nuevamente, para el caso de Monterrey, se entregan casi 60,000 metros cuadrados en un solo edificio durante el segundo trimestre y solo rentan 10,000 metros cuadrados WeWork. Pero eso no significa que esté ocupado, porque entonces WeWork también va a hacer competencia contigo, ¿no? WeWork tiene la necesidad de llenar sus espacios vacíos. Entonces ahora no solo tienes 50,000, sino tienes otros 10,000 de tu tenant, que también, 10,000 pesos es un montón de metros cuadrados, está en peligro de decirte en algún punto, oye, pues me voy de aquí, ¿no? Y se te desocupan 10,000 metros cuadrados si es que no hay demanda suficiente para el modelo de negocios. Que lo que yo creo es que con los flex spaces va a haber demanda, digamos, momentánea o temporal en los próximos, voy a ponerlo así, en los próximos 2 o 3 trimestres. ¿Por qué? Muchas de las personas que no consiguieron negociar un contrato de deferral o un contrato de plan de financiamiento con su landlord, lo que van a hacer es dejar forzosamente el espacio. Y al dejar forzosamente el espacio tienen dos alternativas. La primera es quedarte en casa hasta que todo esto pase, dependiendo de la forma de trabajo que tengas. Y la segunda es irte a un flex space, ¿no? Ahora, como decía Pedro, este 27% que ellos están monitoreando definitivamente se va a convertir en más en los próximos trimestres, porque hoy tienes la alternativa, o sea, tu competencia directa ya son los flex spaces. O sea, ya tus espacios que antes los entregabas en obra blanca, obra gris, etcétera, vas a tener que adaptarlos y vas a tener que comerte ese TI tú como landlord. Ya no se lo vas a la mejor a tener que poner, o por lo menos no todo. ¿Me explico? Entonces, me parece que se vienen nuevas dinámicas que no necesariamente habíamos vivido en crisis anteriores. Normalmente hablabas de este famoso flight to quality, ¿no? Que tocábamos la vez pasada. Es decir, oye, si hay un tenant market, a lo mejor yo con el flujo que estoy generando en un clase B, como tenant, pues a lo mejor con la misma chamba que tengo me voy a mudar a un clase A o un clase A más, ¿no? Hoy no se están dando ni siquiera esas dinámicas. O sea, hoy el mercado está teniendo, digamos, movimientos atípicos a lo que nosotros conocíamos como una crisis, ¿no? En lugar de este tema, ¿no? De sordo magdaleno, no sabemos si efectivamente se mudó un B. Yo creería que hoy dijo, vamos a mandar a todos a casa y vemos si podemos reconfigurar un nuevo contrato viniéndose enero cuando hay una vacuna, ¿no? Entonces, bueno, todas estas dinámicas están definitivamente impactando de forma positiva o negativa al mercado, ¿no? Sí vemos métricas y fundamentales nuevamente. En ningún momento estoy underestimating, ¿no? Subvaluando un poquito lo que hemos visto nosotros. Al contrario, creo que el impacto es real, ¿no? A mí me parece que el sector de oficinas, si lo viéramos en una especie de sándwich en el tipo de comportamiento, pues es el jamón, ¿no? El top, el industrial, tenemos al día de hoy buenos fundamentales. El sector hotelero y retail, evidentemente, fue el más golpeado en términos de ingresos operativos netos. Y el sector de oficinas, hasta el día de hoy, yo no he visto una
una salida masiva de tenants. Hemos logrado ver algunos movimientos sin duda y creemos que esto se va a acentuar en los próximos trimestres, pero no ha habido una estampida hasta el día de hoy. Me parece que el segundo trimestre todavía fue mucho, o sea, la fotografía que tenemos nosotros fue mucho de renegociación de términos. Sin embargo, tercer trimestre seguramente vamos a ver un impacto un poco más, digamos, fuerte Severo. en este tipo de Sí. salidas, ¿no? Exacto. Entonces, pues hay que Oye, ver. Yo creo que es too early to tell qué va a pasar con el sector de oficinas de cara al final del año. oye, Pedro, y en el tema de inversión, detenido, ¿no? Me imagino que el asking y el bidding están totalmente fuera de, porque los que están dispuestos a invertir quieren un premio sustancial por tomar ese riesgo, y no sé si necesariamente los vendedores o potenciales vendedores están dispuestos a tomar esa medicina. Si nos podemos analizar, Memo, y nos vamos para atrás 10 años, vamos a pensar que antes de la época de las Afores y de estos financiamientos locales, lo que más, los jugadores más activos eran family offices mexicanas y algunos opportunity funds extranjeros. Exacto. Desaparecieron, O'Connor Capital Partners y algunos otros fueron desapareciendo en la medida que México se fue estabilizando y empezó a haber este enorme flujo de capital local proveniente de las Afores, las cuales fondearon a una serie de fibras y de secades y de jugadores, lo cual le dio una enorme liquidez al mercado por muchos años. Muchas de las fibras hoy por hoy están fundamentadas con dinero de Afores. Muchas de las secades tienen grandes cantidades de dinero de las Afores. Ahora, ¿qué ha pasado? Muchos de estos jugadores, managers, no han dado ni remotamente los resultados que prometieron. En algunos casos es por malas inversiones y buena concepción de las inversiones. Pero ya cuando llegó el COVID, pues ya tienes manera de echarle la culpa a algo más, ¿no? Ahora sí ya no es culpa. Ya te cayó el COVID y esa ya te deben de perdonar. Ahora, ¿qué está sucediendo? Yo siento que las Afores, hoy por hoy, se les ha bajado mucho el apetito de invertir con muchos de estos managers, que los resultados no están ahí. Por ejemplo, si tú ves la acción de Fibra 1, que está en 40 y tantos pesos, estaba 17, 18, más devaluación. La devaluación, no sé, el peso se fue de 10 a 20. Entonces, números más, números menos, la acción cotiza en una fracción en dólares de lo que llegó a valer, ¿sí? Entonces, no, hay cosas como esa que hacen pensar a las Afores cuál es su mejor mundo. Y ahora llega la pandemia y bueno, pues todo se complica. Imagínate la cantidad de juntas que hay en las oficinas de las Afores, revisando las inversiones que tienen y cuáles están problemadas, cuántas inversiones tienen en hoteles que están cerrados, en centros comerciales que no va nadie, o hay enormes concesiones con los locatarios. Y entonces en ese mundo, pues es difícil pensar que va a fluir mucho dinero de las Afores a inversiones inmobiliarias. Los que ya levantan dinero, vamos a pensar alguien como Fibra Monterrey, que tiene en caja, no sé, 200 millones de dólares, y algún otro, eso sí tienen dinero para actuar. Mucho de ese dinero está en el sector industrial, porque en el sector industrial ha habido buenos resultados y hay mucho interés de seguir invirtiendo y dándoles dinero a los jugadores del sector industrial. Pero los otros pues, están en una situación de a ver qué pasa. Y ese capital está un poco, o sea, yo creo que se va a tardar en entender por dónde le va a querer seguir, ¿no? Hay mucho de ese tipo de capital, pero no está tan claro por dónde se va a ir.
Ahora, hay otros fondos, y hablaba con José Carlos hace rato, para eso son buenísimos los americanos, ¿no? Cuando llega una situación de distrés, siempre en este negocio hay alguien que, no importa lo mal que estén las cosas, aquí siempre hay una tesis de inversión que funciona. Si están bien las cosas es porque va para arriba, si ya se cayó todo, es el momento de comprar distrés. Y entonces a alguien se le ocurre para hacer un fondo de distrés, va, levanta dinero, y entonces yo creo que va a haber varios jugadores, ya los hay, van a tener dinero para poder entrarle a cosas que tengan, pues que se vean emproblemadas y que las tasas de retorno sean más o menos del 20, ¿no? O más. Yo lo que veo es, por ejemplo, en Estados Unidos sí veo que hay operaciones, en Europa sigue habiendo operaciones, pero en México yo dudo mucho, porque no nomás tiene que ver con la pandemia, tiene que ver también con el tema de gobierno y de credibilidad, de inversión, Estado de Derecho y todo esto. Entonces, yo en México sí lo estoy viendo mucho más complicado que lo que estoy viendo, por lo menos en transacciones. Estados Unidos está mucho más activo que México por mucho y no hay razón para ello. O sea, le inyectaron trillones de dólares a la economía. Lo mismo en Europa y aquí en México pues no se ha hecho nada, ¿no? Entonces yo el tema de inversiones lo veo mucho más complicado todavía que en otros países. En mi opinión, hay grupos que entienden México, llevan en México muchos años y no tienen ningún interés irse a vivir fuera. Y entonces ellos creen que al final de cuentas pues esto va a continuar y se mejorarán las cosas en algún momento. Entonces, no todo mundo ve el mundo igual, ¿eh? Es correcto, también es cierto eso. Hay muchísimas gentes hay muchos que no hablan inglés, entonces pensar que van a ir a hacer negocios a otro lugar, pues no está tan fácil, ¿no? El volumen que se necesita también para hacer negocios en lugares como Estados Unidos es mucho mayor de lo que necesitas en México. Claro. Estaba viendo que una casa en Vail se vendió por $57 millones. En Naples hay casas de 20, 30, 40, 60 millones de dólares. Cosas que en México no existen, ¿no? No existe ese volumen. Sí. Es como que mundos aparte. Creo que estamos en ese proceso apenas de tomar conciencia. José Carlos, no sé si quieres concluir con algo. Hace un par de horas hablaba justo con Pedro esto de los capital markets que se han dado y vemos, o sea, por lo menos yo desde las transacciones que tenemos nosotros registradas vemos tres historias bien diferentes, ¿no? Para el caso de oficinas, vemos un CAP desde el 2015, un CAP que se ha mantenido estable, ¿no? Entre 7.50 en adquisiciones de este tipo de propiedades A más y A, o trophy assets, ¿no? Que normalmente suele haber mucho en este tipo de coyuntura. Y por otro lado tienes la parte del retail, ¿no? Que se han ido los caps hacia arriba, ¿no? Y podemos ver caps de 13, si es que llegan a una negociación, ¿no? En los últimos, la última data que tuvimos, ¿no? Había caps de hasta 10, 11, 12, 13%. Y diferente a lo que sucede en industrial, por ejemplo, ¿no? La historia, si tú te imaginas en la cabeza una gráfica de tendencia lineal, lo que ha pasado con los caps de industriales que se han ido comprimiendo desde el 2015 a la fecha. Entonces, bueno, esto a mí me deja mucho pensar, porque si bien sí se ha secado el mercado transaccional en México, yo creería que en los últimos 6 meses, poniendo la historia desde noviembre del año pasado, pues se dieron transacciones importantísimas en el sector, en industrial, ¿no? Por ejemplo, tienes Titán, luego se venía ahí Garibaldi con Monterrey, que al final lo tienen, luego se venían las de oficinas de Kodak, pero se echaron para atrás un poquito cuando entra la pandemia en marzo. Pero luego también se viene Hércules de Fibra 1, pero luego también se viene el Grande de Prologis, y finalmente se vienen transacciones de renta importantes con TIs interesantísimos por parte de Mercado Libre en el Parque Industrial de Vesta en Guadalajara, en El Salto. O sea, creo que hoy sí está habiendo algunas transacciones interesantes. Sin embargo, me parece que el gran ganador al día de hoy, yo no sé cómo se vaya a comportar en el futuro, ha sido el sector industrial por esto, ¿no? Es el que de alguna u otra manera se ha
comportado o ha tenido una mayor dinámica tanto en la parte logística y de transporte como en la parte de manufactura, ¿no? Y en la parte de manufactura creo que la combinación COVID-TEMEC va a venir a darle un impulso muy bueno al sector o al subsector industrial de manufactura con la parte de este llamado nearshoring effect, ¿no? Que se van a venir a colocar por lo menos de entre 30 y 50 nuevas empresas a parques logísticos como en Querétaro o bien a ocupar parques en el norte, ¿no? Lo veíamos con Tijuana y con esto termino. Tijuana fue un mercado muy dinámico con unas absorciones increíbles. El último trimestre se incorporaron casi 60,000 metros cuadrados al mercado y tienen una tasa de disponibilidad que dobló versus el trimestre anterior, ¿no? Pasaron del 1% al 2%. Entonces, yo creo que se van a arriesgar un poquito más los inversionistas a tener spec spaces, ¿no? Más que build to suits. ¿Por qué? Porque van a esperar con todo este nuevo tratado, van a esperar la llegada o van a tener que esperar nuevas empresas al escenario, ¿no?